¿Por qué no hablaste antes? ¿Qué hacías en su casa o sola en ese bar? ¿Por qué no denunciaste? ¿Por qué sí denunciaste? ¿Cómo has podido seguir con tu vida normal? Las mujeres víctimas de violencia machista tienen que añadir a su experiencia un montón de juicios externos. El del entorno familiar y cercano, el penal si deciden denunciar y el social que se da en los medios y en las redes. Ya es hora de cambiar el foco de las víctimas a los agresores. Mil gracias por estar aquí conmigo, Lili, Claudia, Mar, gracias Jaime, Celia, estoy súper contenta. Hoy vamos a hablar sobre los juicios que tienen que enfrentarse las mujeres que sufren violencia machista y cómo el foco siempre está en nosotras. Estoy muy contenta de estar con mujeres jóvenes que han sido tan valientes de compartir sus experiencias, de la responsabilidad para cambiar las cosas y sobre todo para concienciar a los más jóvenes. Así que, Mar, vamos a empezar contigo. Tú eres influ, como yo, también eres artista ahora y, joder, rompiste ya el círculo del miedo en las redes sociales. ¿Cómo ha sido eso para ti? Fue duro, obviamente, porque un proceso así pues nunca es fácil, jamás. Pero la verdad es que cuando das el paso, creo que a partir de ese paso agradeces siempre haberlo dado porque te cambia un poco la vida y como que te ayuda también a sobrellevarlo, ¿sabes? Como que al principio, si lo llevas como un tema tabú, siempre te persigue y es horroroso, y cuando te armas de fuerza o de valor o yo qué sé el qué, pues ya es como pues un cambio en tu vida, la verdad. Y tú, Claudia, tú hablas de los abusos en la infancia, sobre cómo eso te deja unas secuelas psíquicas y pues intentas ayudar a la gente que ha pasado por lo mismo, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, yo sufrí abusos sexuales infantiles por parte de mi abuelo materno durante 15 años. Empezaron a los 7, acabaron a los 22 y me costó dar el paso porque tenía muchísimo miedo de romper la familia, que es el gran dilema. Pero bueno, lo di. Mi madre, mis hermanos y mi padre me apoyaron, la verdad, pero justo cuando lo di, pues ahí empezaron todas las consecuencias físicas y emocionales. A raíz de allí, pues yo ingreso en una clínica de salud mental, bueno, tengo reingresos por intentos de suicidio, vuelvo a ingresar y ya la última vez que ingreso, el último ingreso, al salir, pensé, bueno, se me ofrece hacer un testimonio sobre abuso sexual infantil. Yo digo que sí, sin ninguna intención de absolutamente nada, sin saber que ese vídeo lo iban a ver más de 14 millones de personas. Y ahí empezó todo un poco, ¿no? Y yo quise seguir porque vi una clara necesidad espectacular de muchísimas personas hablándome cada día, contándome sus historias, diciéndome que era la única persona que lo sabía. Joder, qué importante es eso. Tú, Jaime, además hablas sobre la asistencia psicológica, ¿no? Y trabajas con gente muy joven. Y es lo más triste de todo, que al final esto no es algo que abarque una edad concreta, una personalidad concreta, una situación, país, cultura, ¿no? Al final el hecho es el ser mujer y que tengas como este tipo de realidades que sobrecogen, y a mí me impacta el escucharlo. A pesar de trabajar en esto, sobrecoge mucho también como profesional el ver realidades tan atroces. Lili, tú te apartaste de las redes sociales y decidiste contar tu experiencia en tu libro Te lo digo porque te quiero. ¿Por qué lo decidiste así? Pues bueno, yo sufrí una relación de malos tratos físicos y psicológicos, un poco el pack maltratador, y el escribir este libro nace pues de mi necesidad de sanarme, de empezar a reconstruirme, de volver a cuidarme, de volver a respetarme y de volver a quererme. Entonces yo creo que es muy importante cuando pasas por una serie de procesos traumáticos el poder verbalizarlo y el poder exteriorizarlo, y como yo no era capaz de hacerlo, pues contaba aquí algunas cosas, a otra persona otras cosas están aquí y no saldrán, pues decidí escribirlo porque no encontraba otra manera de sacarlo. Y la verdad es que es un proceso que recomiendo a la gente, si está en mi misma situación, que no eres capaz de exteriorizarlo, porque a mí me ayudó mucho a ordenarlo un poco cronológicamente, a ponerle un nombre a lo que me estaba pasando, a identificarlo, y todo esto lleva también a otra parte, que es a quitarte tu vergüenza y tu culpa, que son unas cargas muy grandes que nos acompañan, y quitarte la responsabilidad también. No somos responsables de lo que nos ha pasado, ni somos culpables, ni debemos sentir vergüenza. Vergüenza que lo sienta el que lo ha hecho, ¿no? No nosotras. La vergüenza tiene que cambiar de lado, ¿no? Exactamente.
tú, bueno, Celia, te encargas, esta es una forma de hablar de la violencia, tú te encargas de la violencia en el ámbito judicial. Ya vamos a hablar como más adelante de eso, pero cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Pues yo trabajo en la unidad de igualdad del Ayuntamiento de Aspe, que es una localidad de Alicante, y en esa unidad trabajo junto con la agente de igualdad y la psicóloga especializada en las mujeres que son víctimas de violencia de género, que acuden a nosotras porque saben de nuestros servicios o bien porque normalmente son derivadas por servicios sociales o Guardia Civil. Y básicamente nuestra labor es acompañarlas en todo el proceso, ya decidan o no denunciar, porque hay veces que deciden no denunciar, pero sobre todo nosotras intentamos pues que eso se pueda materializar y ayudarlas en todo el proceso, que es muy tortuoso. Y sobre todo yo lo que trato es de que sepan cuáles son sus derechos, informarlas bien de qué es lo que va a ocurrir para que al menos decidan ellas si quieren o no enfrentarse a eso. Es que hablando de los obstáculos, el silencio, ¿no?, es el primer obstáculo para salir de una relación de abuso. Al final, pues muchas veces tenemos miedo, vergüenza, culpa, y es como muy difícil salir de ahí. Ahí nos enfrentamos a nuestro primer juicio, ¿no?, el juicio del entorno y el de la familia. Yo creo que aquí, Claudia, tienes tú, con toda la relación de los abusos en la infancia, hablamos siempre que los agresores suelen ser personas muy cercanas al menor, suelen ser familiares o gente muy cercana, como es en tu caso. Cuéntanos un poco cómo fue contar esta primera vez a tu familia todo lo que te había ocurrido. Sí, las estadísticas dan miedo, ¿no? Y por eso hay tanto tabú en este tema y tanto miedo y tanta vergüenza y tanta culpa, porque al final es alguien que me debería de querer y que al final para mí está siendo... me está destrozando la vida, pero para mi hermano está siendo un buen abuelo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decir yo que esta persona a mí me está destrozando la vida? No me van a creer. Bueno, y obviamente juegan muchísimo con es un secreto, tú eres especial, no se lo cuentes a nadie, si lo dices va a pasar X, ¿no? Y pues cuesta muchísimo. La verdad es que yo hubo un momento en que mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente, por así decirlo. Estoy operada del corazón, estoy operada 3 veces de craniotomías, estoy operada, me tuvieron que extirpar un ovario y todo son consecuencias de haber callado durante tantísimo tiempo, ¿no? Entonces hubo un día que no me pude callar más porque mi familia tampoco estaba entendiendo qué estaba pasando, ¿no? Y la primera conversación, probablemente la conversación más dura que he tenido en mi vida, fue sentar a mi madre y decirle que su padre estaba abusando de mí. Jo, es que es muy abrumador, la verdad. ¿Y qué consejo le darías como una persona que ha vivido algo parecido a lo tuyo? Pues le diría que, un poco recogiendo las palabras de Lili, ¿no?, que lo cuente, que no merecemos sufrir en silencio, que no merecemos sentirnos culpables de nada, que es verdad que va a ser un proceso muy largo, muy oscuro, siempre lo digo porque esta es la cruda realidad, pero que se va a encontrar luz al final del camino y que nos destrozaron la vida de pequeñas, pero ahora nosotras somos no tenemos nuestra vida, somos dueñas de nuestra vida, gracias, somos dueñas de nuestra vida y agarrar a esa niña pequeña que está dentro de ti y decirle, te han fallado, pero yo no te voy a fallar. Importante. Qué bonito. Mar, tu caso es completamente distinto, tú sufriste amenazas pero ya de adulta y yo cuando vi tu vídeo en internet dije, joder, a lo mejor su entorno, cuando ella lo contó, le ha impulsado a poder decirlo públicamente. ¿Cómo fue esta relación con lo que te pasó y con tu entorno? No, yo tampoco, o sea, como que mi manera de poder también contarle a mi madre y a toda mi familia y amigos también fue como, pues con la canción, ¿sabes? Como que yo les mandé la canción y les conté un poco como, oye, lo siento por no haberlo dicho antes, no sabía cómo, pero pues sí. Igual mi madre como que algo se olía, porque las madres tienen un sexto sentido, no sé, pero sí, como que, pues no sé, ya a partir de ahí como pude, tampoco he hablado con ellos muchísimo, porque obviamente es un tema muy delicado y es un tema que no es fácil como de dar detalles porque también tu mente como que medio se borra, ¿no? Sí, hay cosas que tu mente borra como sin querer, o sea, como... Entonces tampoco... Es como que intentas explicarlo y tampoco sabes muchas respuestas. Yo creo que hay muchas respuestas que nunca entenderás por qué tampoco y simplemente hay como que aceptar que no tienen un porqué y pasar página y ya, pero como que cada una supongo que
tiene su manera de contarlo y su proceso y su tiempo. Como que hay gente que puede en 4 años, hay gente que no puede nunca y no lo quiere contar y está bien. O sea, como que cada uno tiene sus procesos y todo está bien, ¿sabes? Como que nadie puede juzgar tu proceso, ni tu tiempo, ni la manera, ni absolutamente nada. Como que es simplemente lo que te nazca, ¿sabes? Y lo que te haga feliz a ti y lo que puedas hacer. Y ya está. Hombre, y justo que cambiar el foco, ¿no? Porque siempre parece que el foco está en nosotras, en cómo se comporta la víctima, en vez de cómo se comportan los agresores, que es al final lo que estamos hablando, ¿no? Tú, Lili, tu caso es bastante diferente porque tú te aislaste de las redes sociales y eso le pasa a muchas mujeres que son víctimas de violencia machista. ¿Tú te sentiste aislada con desaparecer de las redes? A ver, es que yo creo que una persona que te maltrata, sobre todo psicológicamente, empieza por aislarte. Por lo menos en mi caso fue así. Respecto a las redes sociales, pues literalmente mi Instagram era, es que estas palabras son literales, un escenario para babosos, un escaparate para babosos donde yo me vendía. Yo no era influencer, ni tenía miles de seguidores. Entonces, bueno, yo a veces recibía algún comentario, pero nunca nada seguro como lo que podéis recibir gente que tenéis tantos seguidores, ¿no? Entonces, al principio, a ti no te van a decir que no subas una foto o que no publiques un vídeo, porque las mujeres somos inteligentes. Si a mí me dicen eso, pues no me da la gana, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pero es todo mucho más sutil, mucho más civilino, todo va por detrás. Progresivo. Ay, subes esa foto, ay, fíjate, pues a lo mejor no sales muy bien. Entonces, un día empiezas a replantearte la cola que te va a traer el subir una foto o poner una story y dices, bueno, ya mañana que me veo con más fuerza de afrontar la que me va a caer por subir esto, ya si eso mañana. Y llega mañana y pasa otra cosa y al final te terminas aislando. Y de ahí al aislamiento familiar y con tus amigas o con tu círculo, pues hay un paso. Ya no quieres quedar con tus amigas porque, y van todas las chicas, como todas están solteras, pues a ver qué haces tú ahí, ¿no? Tendrás que hablar tú también con alguien. Como sabes que todas esas cosas te van a traer cola, pues al final empiezas a justificarlo, además no sabes cómo empiezas a justificar esas cosas y terminas aislada de las redes sociales, aislada de tu familia, aislada de tus amigos y con la única persona, él, que es la persona que te está haciendo esto, pero tú No eres capaz de verlo. No. Porque si fuera tan fácil como verlo, ¿quién sufriría maltrato si es tan fácil como verlo? Pero es que no es tan fácil, por eso estamos aquí. Evidentemente. Vosotras tres contasteis ya vuestra experiencia hace un tiempo. ¿Sentís que ha cambiado la relación con vuestro entorno desde que lo contasteis hasta ahora? ¿Y cómo os sentís, en diferencia de la primera vez que lo contasteis ahora? En mi caso sí, ha cambiado muchísimo porque yo he dicho antes que mi padre, mi madre y mis hermanos me creyeron. Toda mi familia del núcleo externo, bueno, pues me citaron para hablar en una mesa como esta. Habían 13 personas, tíos, tías, primos, primas, y bueno, me dijeron cosas muy bestias que no me creían, que si continuaba haciendo activismo y divulgación me iban a denunciar, que seguro que a mi mente me había pasado una mala jugada y que en realidad no era mi abuelo y era otra persona, que si me habían violado que me aguantara y que no me querían ver más la cara y que si iba a romper con la familia iba a ser culpa mía para toda la vida. Entonces sí, ha causado esto muchísimo dolor familiar, mucho, pero a la vez, pues como decía un poco Mar, nace una comunidad detrás, ¿no? No tengo tantísimos seguidores como vosotras, pero empieza a crear una comunidad de gente que te apoya. Tú sigues en terapia porque somos carne de terapia para toda la vida, o al menos durante unos cuantos años, y apoyándote en esto y sabiendo que tú estás contando tu verdad y que tu verdad no te la puede aplastar nadie. En mi caso yo se lo conté a mi familia, no lo sabían, pero como dice Mar, hay un sexto sentido ahí, que sabes que algo no va bien, pero como también he dicho yo, lo empiezas a justificar, no sabes muy bien cómo, y entonces no dices la verdad desde el principio. Si la dijeras, tu red te diría, ten cuidado, pero no la dices. Ese es el problema, que empiezas a cubrir cosas y a encubrir cosas y no lo dices. Entonces yo hubo un momento de inflexión en mi relación que dije, es que esto, y además ya lo estaba viendo la gente, ya la gente me lo estaba diciendo, y me acuerdo que volvía de un viaje y le envié un mensaje a mi hermana y le dije, dile a papá y a mamá que voy a su casa, que ya no estoy con esta persona, que quiero estar sola, que por favor que nadie sube a mi habitación porque necesito estar sola. De vez en cuando pues venía mi padre, me traía un zumo, venía mi madre, me preguntaba,
Y ahí, claro, pues ya me tuve que mudar también, entonces entra el momento de, venga, mamá, papá, pasa esto, me tengo que mudar, me tenéis que ayudar, tengo que contarle al casero que me están acosando y no se lo quiero contar porque no puedo, entonces os necesito. Os he necesitado antes, pero no he sido capaz. Pues ahora te lo digo, te necesito que me apoyéis con esto. Y bueno, por supuesto, pues bueno, en mi caso, mi familia pues me apoyó, siempre me ha apoyado y me sigue apoyando. Y también, como dice Mar, es un tema que cuesta mucho hablar. Entonces yo escribí el libro, le pedí a mi familia que no lo leyera por el propio sufrimiento de mi familia, porque al final a mí ya me ha pasado. Yo ya lo he sufrido y lo estoy sufriendo. Pero pues, si le puedo evitar el sufrimiento a mi madre, pues lo intento. Hombre, Jaime, tú como experto, ¿qué papel juega la familia en la superación del trauma o el apoyo del entorno familiar para poder superar este tipo de situaciones? Fundamental. Todo lo que conlleva violencia de género es una mirada que invalida. Si la familia, como primer entorno de llegada, tampoco te valida, no vas a dar paso a ir, ¿no?, a otro medio, a otro recurso. Es complejo, no quiero generalizar, hay mucha estadística, hay muchos abusos que se dan en el ambiente familiar, pero es que también hay una herencia intergeneracional, es decir, es estadísticamente probable que detrás de una situación de abuso haya habido unas anteriores en historia familiar, ¿no? ¿Cómo en su momento se enfrentó a eso? Que hoy, joder, bien que tengamos estos espacios, ¿no?, pero cuando no existía nada que ni siquiera pusiera nombre a lo que es la violencia de género, no significa que no ocurriera, o sea, seguía ocurriendo, ¿no? Y esa herencia intergeneracional, yo lo que veo en consulta es que también genera como una barrera a los propios padres para entender esto, porque roles de género, estereotipos de género, su propia historia, su propia cultura, influyen, ¿no? Entonces, si ya de por sí esta es una temática compleja, multidimensional, donde ni siquiera el adulto lo entiende, sabe cómo acompañar, el menor que lo está sufriendo, la menor que lo está sufriendo, lo tiene complicado si la familia no le arropa. Claro, yo creo que todas vosotras tenéis amigos y yo también quiero saber, como amigo o persona cercana a una persona, cómo podemos detectar que está sufriendo abuso para poder tenderle la mano. Porque muchas veces nos cuesta tanto contarlo, ¿no? Entonces, gente que estemos alrededor, ¿cómo podemos ver alguna señal de que una persona está sufriendo un abuso para intentar ayudarle? Pues lo has dicho antes, creo que la violencia de género es muy sutil, está muy camuflada. Silenciosa. Es súper silenciosa, pero lleva siempre al mismo punto, que es la exclusión, el aislamiento, el que se ponga en duda incluso tu propia realidad. Entonces yo veo que las menores a las que acompaño acaban dejando de hacer cosas. Me desapunto de la actividad extraescolar, me empiezan a ir mal los estudios, ¿no? Empiezo como a dejar de funcionar en otras áreas. Y esa es lamentablemente la primera señal de alerta de, oye, que viene nuestra hija porque le va mal en el INSTI. Bueno, ¿qué hay detrás de que vaya mal en el INSTI? Cuando lo estamos detectando, creo que no juzgar, lo primero, respetar muchísimo el tiempo. Cuando te llega un discurso cercano, que esto es complejo, cuando te llega en consulta funciona de otra manera, cuando te llega en tu entorno personal, a veces la reacción es distinta. Ese decir, pero déjale, ¿no? O sea, pero vete ya de ahí, pero no le hables, no le digas, no le tal. Bueno, pues ojalá fuera tan fácil. Y Celia, una vez que ya hemos detectado que estamos en una situación de abuso, tenemos que decidir si denunciar o no denunciar. Si no tenemos el apoyo de la familia, ¿cómo podemos hacer para acudir a las autoridades? Como vemos, son delitos que tienen un impacto muy grande a nivel emocional en las mujeres que lo sufren. Entonces, decidir denunciar implica saber que te vas a enfrentar a un proceso que va a ser largo, que va a ser tortuoso en muchas circunstancias. Entonces, el poder estar acompañada de personas de tu confianza, pues como ha dicho Jaime, ¿no?, es fundamental. Pero en el supuesto de que, por desgracia, esa persona no tenga apoyo familiar y tampoco lo tenga fuera, porque el apoyo puede venir de un amigo, puede venir también del entorno educativo, hay profesores que se implican y que tienen bastante vínculo con menores, en este caso si lo fuera, o si es una mujer ya adulta, pues cualquier persona de su entorno con la que ella tenga un mínimo de confianza también tiene que saber que a lo largo del procedimiento, además de ser representado por su abogado o abogada, puede estar acompañado en todo momento por una persona de su confianza. Eso genera cierta tranquilidad cuando te enfrentas eso al proceso, ¿no? Y más viendo cómo es el sistema judicial en nuestro país. Pero si todo eso no existiera,
bueno, pues está el 016, que es una muy buena herramienta como de inicio para poder recibir esa información, porque es muy importante estar bien asesorado a nivel de interponer denuncia, porque como se interponga la denuncia va a ser el proceso. Entonces, toda esta información es precisa tenerla previamente. Y también el tema psicológico para poder hacer una buena denuncia y una buena declaración. Luego, las asociaciones que existen de mujeres feministas y de mujeres supervivientes de la violencia de género en casi todas las localidades hay, y que perteneciendo al tercer sector hacen de verdad una labor fundamental, porque al final son personas que han pasado por ello y que tienen una conciencia y una empatía muy grande hacia este tipo de situaciones y que por lo tanto se van a poder sentir muy arropadas. Luego, Centro Mujer y servicios sociales y unidades de igualdad en los ayuntamientos, generalmente suele haber siempre, debe haber, y en todas las localidades deben tener asignado alguna. Los centros de salud también actúan como protocolo, tienen un protocolo bastante bueno en prevención y detección precoz de violencia de género, o sea, también puedes acudir ahí, y si no, evidentemente en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también tienen unidades especializadas y en general pues, te van a asesorar bien. Y bueno, lo que yo conozco más o menos, hay algunos profesionales, no todos, pero hay también cierta sensibilización, y eso hace que las mujeres en el momento de denunciar pues se sientan arropadas, respetadas, porque los tiempos, como estaba diciendo Jaime, es que es complicado. O sea, al final hay mujeres que en un momento dado tienen la decisión y la tienen muy clara, pero cuando van a enfrentarse a la Guardia Civil entran en un ataque de ansiedad. O sea, yo eso lo he vivido y hay que respetarlo, porque es que es muy duro. Hablando de instituciones, en este último año hemos visto unos señalamientos que no han sido pocos, sobre todo en el ámbito judicial. Cuando Giselle Pelicot ha estado denunciando, se la ha criticado por querer ser el foco mediático. Hemos visto en el caso de las declaraciones que se han filtrado con Errejón en Elisa Meliá cómo recibió un trato bastante cuestionable, cuanto menos del juez, y cómo a Jenny Hermoso se la ha también criticado por no ser una víctima como se le presupone que debe ser, ¿no? Celia, ¿tú crees que es normal este tipo de comportamientos en los juzgados? ¿Estos delitos cómo son en los juzgados? Porque parece que en vez de restituir y de restaurar el daño que sufre la víctima, es como una coacción a la misma, ¿no? o un calvario para ellas. A ver, es que el sistema judicial está dentro de la sociedad, quiero decir. Es que los mismos estereotipos y prejuicios machistas que nos encontramos en la sociedad nos los encontramos dentro del sistema judicial. Además, los operadores jurídicos en general también tienen un sesgo bastante conservador, entonces esto evidentemente se ve en los juzgados. El Comité de CEDAW, de la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, ha venido diciendo que en nuestros tribunales hay prejuicio y estereotipo machista, y prejuzgar es lo contrario a juzgar. Te nubla el entendimiento de poder entender cuál es la situación real que esa persona está viviendo. Entonces, evidentemente, el estereotipo de que las mujeres somos mentirosas, de que tenemos siempre algún tipo de interés, ya sea por los hijos, para quitarle los hijos al marido, para tema económico o tema de relevancia pública, ¿en serio alguien puede pensar que una mujer va a pasar por el calvario que es denunciar y todo lo que viene detrás, el señalamiento que hay por relevancia o por tema económico, cuando además las indemnizaciones que hay son de risa? O sea, es que no superan los 10.000 euros. Un abuso sexual. Yo he tenido un caso de una chica que fue abusada por la pareja de su madre y fueron 6.000 euros lo que le han dado, y no los ha llegado ni a cobrar, quiero decir, cuando tenía 8 años. Entonces, es que es absurdo. Luego, además, le añadimos que no hay una formación realmente con perspectiva feminista y mirada feminista. O sea, sí, ahí están los juzgados especializados, en las unidades especializadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o yo, como abogada, también estoy especializada, pero yo, sinceramente, la formación que a mí me dieron, pues sí, a nivel jurídico, pues puede ser técnica en algunas cosas y sí puede ser interesante, pero desde luego ahí no había ninguna perspectiva feminista, y esto es un problema estructural. O sea, es un sistema patriarcal en el que nosotras somos las víctimas, no porque lo que a mí me haya ocurrido es porque yo soy Celia, no, es porque soy mujer, igual que tú por ser Marina o las demás. Entonces, al final, esto es estructural y hay que verlo desde esa mirada amplia. Además, cuando las defensas intentan pues defender a los agresores, suelen desacreditar, ¿no?, a la mujer, y yo creo que es un síntoma que vivimos todas, que al final parece que a la víctima se la mira cómo se comporta antes de la agresión, cómo se comporta después. ¿Crees que es un poco este síntoma que se permita en los juzgados desacreditar así a las víctimas, que luego en la sociedad también la gente lo realice?
Claro, es que al final el poner el foco en la víctima, además desde una perspectiva patriarcal, va a ser muy fácil el cuestionar el comportamiento, ¿no? Un poco lo que decías, ¿por qué se puso esa falda o por qué se tomó esa copa? ¿Por qué no se gastó el dinero del taxi en los chupitos y se fue con este tío y decidió parar? Y luego, ¿no? Lo que vimos también con el juicio de la manada, todo el seguimiento que se le hizo a la chica, que su identidad estaba en las redes, o sea, el calvario que pasó esa niña, porque era una niña de 18 años que se tuvo que marchar de nuestro país. Entonces, claro, el poner el foco ahí implica que, por un lado, tú como víctima te vayas a pensar también en denunciar. O sea, al final, pasar por todo eso, por la culpa que sentimos las mujeres, que nos está completamente inoculada desde que prácticamente nacemos, ¿no? Y al final, con lo que te pasa, tú te responsabilizas, porque dices, bueno, es que sí, es verdad, yo a lo mejor me fui con este... El poder cuestionar ese comportamiento desde una óptica patriarcal es facilísimo. Y eso implica culpa, implica no sentirte la víctima perfecta, implica no denunciar en muchas ocasiones. Y luego el miedo al agresor y el miedo a ser revictimizada, un poco lo que hablabas, ¿no? De todos los juicios que estamos viendo. Si a Elisa Mulia, en un caso como Íñigo Errejón, la están haciendo semejante interrogatorio, ¿qué es el que no me van a hacer a mí? Porque eso no es una excepción, esa es la tónica. Porque el sistema judicial es que cumple a lo que está destinado, que es a la protección de la sociedad para la que ha sido constituida, que es una sociedad patriarcal. Claro, al final parece que las víctimas tienen que justificarse todo el tiempo. ¿Vosotras qué pensáis? Yo creo que ya suficiente tenemos que retraumatizarnos al contárselo a un psicólogo para que nos ayude. Luego hay que retraumatizarse, a lo mejor estoy utilizando mal los términos, pero bueno, yo es lo que sentí. Tienes que retraumatizarte otra vez para contárselo a un abogado, para que te pueda defender en un juicio. Y luego, encima, te van a juzgar, no solamente... o sea, te van a juzgar para ver si te creen y luego para ver si has tenido tú la culpa. O sea, es que a mí, yo lo digo en voz alta y me parece locos, no sé. O sea, suficiente yo ya estoy pasando por esto como para que encima tengo que escuchar a ver si me crees o no y a ver si es que yo me lo gané porque es que yo me dejé invitar a 5 copas. ¿Y eso da derecho a alguien a hacer algo? Entonces... Sí, no, yo además trabajo con muchas mujeres que no denuncian, yo misma no denuncié y me pongo al frente, ¿no? Porque a veces es como, pues si tú, siendo la persona que está hablando de esto en redes, no denuncias, no, yo no he denunciado porque sé lo que son pasar por procesos judiciales, ¿no? Y el sistema está fallando. Y una vez en una charla hubo una persona que me dijo que lanzar este mensaje era muy peligroso, pero es que es la realidad, ¿no? Entonces, yo he venido a contar la realidad, he venido, obviamente, hay que denunciarlo porque hay que erradicar estas conductas, pero la realidad es lo que decía Lili, ¿no? O sea, yo ya estoy traumatizada, no quiero pasar por un proceso de revictimización que además se cuestione si lo que me ha pasado es o no es, que esto ya me lo he cuestionado yo previamente, ¿no? Entonces, cuesta muchísimo recomponerte. Tú cuando sufres un tipo de violencia, se te rompe toda tu estructura personal y te tienes que volver a conocer quién soy ahora, qué ha pasado, qué quiero en el futuro, y si encima tienes que añadirle este proceso judicial que está poniendo el foco en la víctima, pues te lo replanteas por desgracia, y aquí tendríamos que ir a raíz a cambiar pues muchísimas cosas. Al final es que hay que demostrar como que somos las víctimas perfectas, ¿no? Para poder denunciar, y al final el resultado es que las que sufren siempre somos nosotras y queda impune la actuación del agresor. Entonces, al final, evidentemente, es un problema estructural y hay que cambiarlo desde las instituciones, pero es verdad que tenemos que lanzar el mensaje de que si no denunciamos, los agresores van a seguir actuando. Sí. Y al final, aunque sea un calvario para las mujeres que tienen que denunciar, hay que atreverse y hay que también poner como límites, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Emilia, que todo el mundo flipó y dijo, oye, que este juez deja de ejercer porque no se puede estar hablándole así a una víctima. Tú, Mar, contaste que cuando tú decidiste hablar del tema, varios abogados intentaron decirte que no podías denunciar o intentaron decirte que, bueno, no hacía falta, ¿no? El primero prácticamente se rió de mí. Me dijo que era algo de niños y que no quería perder el tiempo, que puso en duda absolutamente todo, y más siendo un abogado. Quiero decir, un juez aún, pues él no está cobrando por ninguna parte, pero pues un abogado se supone que si lo contratas primero te tiene que escuchar y luego como pues ya ver qué, ¿no? Pero si de primeras ya te intentas enfrentarte a esto
y la primera reacción que te encuentras es algo así y que un profesional ya te esté tomando por loca, literalmente, pues ya te tira bastante para atrás. Luego tienes a gente en tu entorno que, bueno, puede ser que te sigan apoyando y diciendo, ok, vale, la primera no ha salido bien, pero vamos a intentar otra vez. Ok, la segunda, bueno, puede ser que de repente te empiecen a entender un poco más, pero llegues a la conclusión de que por A o por B o por C, pues como bien ha dicho, es un proceso durísimo y que pues con las cosas que tú les has dado saben o se imaginan lo más seguro es que no llega a ninguna parte. Entonces, como que por tu salud mental, supongo, o no sé por qué, te recomiendan ni siquiera intentarlo, ¿sabes? Como que te vas a estar muchísimo tiempo peleando y gastándote mucho dinero y muchísimas cosas en algo que probablemente no va a llegar a ningún lado, ¿sabes? Porque, o sea, no lo ponen en duda, pero ya es como que la ley no te va a ayudar, entonces haz lo que quieras, ¿sabes? Pero es como, entonces, ¿qué me asegura qué? Nada me asegura nada, ¿sabes? Es como, entonces, ¿qué me estás diciendo? Voy a perder el tiempo, ¿sabes? Como que, y lo intentas como, yo lo intenté en 2 países y todo, porque pues la persona con la que me pasó lo que me pasó, pues ya no está en el país. Entonces, claro, pues lo intenté en mi país y en México y tampoco... De todas formas, aquí, o sea, has dicho que te costó también mucho dinero, ¿no? Sí que es importante que las víctimas de violencia de género sepan que la asistencia jurídica es gratuita y debe ser previa a la interposición de denuncia. O sea, si tú vas al cuartel de la Guardia Civil o a la Policía Nacional a poner la denuncia, te tienen que ofrecer este servicio de asesoramiento jurídico gratuito y especializado y tiene que ser previo a la interposición de la denuncia. Es verdad que a veces también empiezan, bueno, vamos a ir arrancando, que estas denuncias son muy largas, porque sí que duran bastante. La interposición de una denuncia de este estilo dura como media 4 horas. Entonces, si vas en un turno que no les viene muy bien, quiero decir, ellos a veces te dicen, vamos tirando, no, tú esperas a tu abogado. O sea, que realmente es una pena que en tu caso pues, no lo hayáis podido gestionar de esta manera, porque al menos pues, la parte económica te la ahorras, porque pues, seguramente en tema de salud mental te vas a tener que gastar mucho dinero también. Sí. Y Celia, ¿por qué crees que solo 1 de cada 10 denuncias prospera? Pues un poco por esto, ¿no? Y porque al final el sistema penal es muy garantista, es un sistema penal complejo en el que desvirtuar la presunción de inocencia no es nada fácil. Hay que tener una serie de pruebas que le incriminen y que demuestren su culpabilidad, y si no, pues el juez no fallará seguramente una sentencia condenatoria. Metiendo todo esto de los estereotipos, ¿no? Y de los prejuicios que existen hacia las mujeres y que están en los propios tribunales y en los operadores jurídicos. Entonces, la falta de pruebas en este tipo de delitos, pues generalmente es lo que es, porque son delitos que suceden en la más estricta intimidad, en donde pruebas biológicas o pruebas físicas no suele haber, y si las hay, sobre todo en las agresiones sexuales, lo primero que tiende a hacer una víctima es ducharse, por lo que borra toda la evidencia biológica que pudiera haber. Ahí lo recomendable es acudir directamente a un centro de salud, en donde ahí esos protocolos sí que se activan y al menos, pues, digamos, esa prueba mantenerla, y sí que eso va a dar bastante solidez al caso. Pero claro, si no tenemos eso, luego pruebas testificales, pues al final son las víctimas las que están en esa situación, son las víctimas y los principales testigos. Lo que hablábamos un poco, para tú reconocerte como víctima, se necesita de media en España 8 años, entonces a lo que tú vas a lo mejor a decidir denunciar incluso ha podido prescribir ya el delito. Y luego que si denuncias y además lo haces, digamos, pues en todo el asesoramiento y demás, tu primera declaración, pues probablemente por el shock emocional que llevas, va a ser bastante débil. Luego eso, de cara al juicio, pues no va a ayudar a que se pueda dictar una sentencia condenatoria. Y luego la dilación del proceso, son procedimientos muy largos. Hay víctimas que desisten a mitad del proceso porque están agotadas y porque priorizan pues, su salud mental. Es que al final estamos hablando, parece como de fuera, sí, tienes que denunciar, pero es que si la mujer que lo ha sufrido no tiene la capacidad de poder seguir adelante, pues priorizas salud mental, porque es la manera de mantenerte viva. Y luego la presión social y la presión familiar también a veces hacen que eso no se denuncie y pues al final las cifras pues, son ridículas. Hombre, además, en el caso Rubiales, por ejemplo, vimos como la fiscal dijo que hasta qué punto vamos a estar pidiendo un comportamiento heroico en la víctima, ¿no? ¿Vosotros creéis que este tipo de declaraciones disuaden que la gente denuncie o que les animan a denunciar? Todo lo contrario. Anima a no hacerlo. Entonces, es súper importante el mensaje de hay que denunciar porque hay que erradicar esto,
pero tenemos una persona como es Jennifer Hermoso, que hay un vídeo clarísimo de los hechos y, Y se cuestiona. y se está cuestionando a la víctima. Con un vídeo que se ve. Entonces, ¿cómo voy a decir yo, sin pruebas, solo psicológicas y con informes psicológicos, que a mí también me ha pasado? Si ya están cuestionando a una persona que hay un vídeo literal de los hechos. Y sobre todo tiempo después. O sea, es difícil encontrar a alguien que en el momento in situ venga a pedir ayuda. O sea, se habla, ¿no? Las cifras aumentan, bueno, pues porque afortunadamente también trabajo con personas que han sufrido esta realidad hace 10 años. Entonces, ¿cómo demuestro hoy lo que me pasó 10 años atrás? Es complejo, te vas a encontrar con todas estas trabas. Completamente, a ver si podemos conseguir que el mensaje que mandemos sea que hay que denunciar, mientras también mejoremos por parte de las instituciones, ¿no? que el proceso sea pues, un poco más fácil para las víctimas. Y eso, sobre todo lo que estamos hablando es que no somos nosotras, son ellos, que hay que cambiar la vergüenza de lado, hay que cambiar la culpa de lado y focalizar en quien verdaderamente es el agresor y dejar de buscar víctimas perfectas, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de los presuntos abusos contra Errejón, o sea, con Errejón, fue una cuenta de Instagram que acumuló un montón de denuncias anónimas. ¿Creéis que es importante para las mujeres leer denuncias anónimas para poder sentirse identificada? Yo conozco a una amiga que cuando leyó un abuso se dio cuenta que ella había sido abusada. Creo que también nos pasa que normalizamos tanto tipo de violencia que hacemos como que no nos ha pasado a nosotras, ¿no? Que no va con nosotras la movida y tiempo después, años después, somos capaces de identificarlo. ¿Creéis que sean importantes las denuncias anónimas? Yo creo que es importante para porque hay mucha gente, como tú dices, que puede decir, anda, pues resulta que es que esto no era una tontería que a mí me pasó porque yo no sé qué. No, es que a lo mejor han abusado de mí y no he querido verlo. O no me... Es que también es lo que decíais antes, de que es verdad que el cerebro de repente borra cosas. Es verdad que se genera mucha confusión en relación a si es el debate este, ¿no? de si es bueno o no que las mujeres lo digan de forma anónima, pero es que yo creo que ya está bien de que se nos diga a las mujeres cómo, cuándo, dónde y de qué manera denunciar o decir lo que nos ha pasado. Yo puedo hablar de comportamientos, de conductas que he sufrido machistas. Que sean o no constitutivas de delito, pues será algo que en el juzgado, si yo decido denunciar, se tendrá que ver, pero el hecho de que sea anónima no le quita credibilidad a mi testimonio. Si yo hubiera venido hoy diciendo, mira, he bajado de la estación de Chamartín y me han robado el teléfono mientras iba hablando y se lo han llevado y no lo he denunciado, porque ¿para qué? Nadie va a poner en duda que me lo hayan robado. ¿Por qué a las mujeres sí las ponemos en duda? ¿Por qué exigimos para determinar que su relato es creíble que vayan a poner la denuncia? ¿Por qué a las mujeres sí? A nivel psicológico, Jaime, ¿tú cómo crees que ayuda a las mujeres leer tal vez pues, estas denuncias anónimas? Yo creo que ayuda y lo decías antes, Lili, con el simple hecho de escribir, ¿no? De todo lo que implique una referencia proyectiva me puede ayudar a sentirme identificado con, ¿no? Entonces, independientemente de la denuncia o la veracidad que pueda haber, no entro en eso. Solo con que una persona la lea y se le mueva algo por dentro para sentirse identificada y hacer un nuevo movimiento me parece imprescindible. Pues también ver el apoyo, ¿no? Tal vez, de no sentirte sola, en que, joder, le pasa a otras personas, esto no es una cosa que solo me ha pasado a mí, no soy yo la culpable, este relato no es solo mío, ¿no? Es parte de más gente. Sobre todo porque, como todo está tan puesto en tela de juicio, igual las personitas en nuestro funcionamiento mental pues tenemos unas programaciones concretas de funcionar. Y si todo tu entorno te está negando una realidad, es que tú misma te puedes cuestionar, pues es que a lo mejor estoy equivocada, es que a lo mejor esto no está pasando, es que a lo mejor he malinterpretado, ¿no? O a lo mejor he hecho algo para, cuando no, cuando realmente detrás de la violencia de género hay una intencionalidad clara, hay una conciencia evidente por parte del agresor, hay un para qué, hay una finalidad concreta que es el ponerse por encima de la víctima y eso se sufre, como decíamos antes, en silencio. Ver que en tu realidad, en tu entorno, eso también ocurre a través de redes sociales, bueno, ahora afortunadamente se está generando pues, espacios como este, ¿no? Donde esto se visibiliza. Es que genera un movimiento secundario, ¿no? No solo lo veo, sino que también reflexiono, esto me pasa, no me pasa, ¿qué puedo hacer?
Yo creo que es súper importante, sobre todo que la gente que no se ve capaz de decirlo, al final creo que el silencio es lo que nos condena a todas. Entonces, que cualquier forma de decirlo es buena y que evidentemente también hay que animar a decirlo con nombre y apellidos para que sobre todo los culpables paguen. Porque al final siempre pagamos solo nosotras con los traumas, con lo difícil que es denunciar, con lo difícil que es llegar, y parece que, pues eso, que tiene que cambiar la víctima de ser siempre la que carga con todo, ¿no? Luego ya llegamos que cuando ya das el paso de contarlo, tanto por redes sociales o para denunciarlo, todo el mundo se ve en la posición de poder opinar si considera que es verdad, que es mentira, que lo hiciste bien o que lo hiciste mal. Además, si tienes una gran presencia en redes sociales, es todavía más grande esta opinión, con esos casos mediáticos que ya hemos hablado, donde todo el mundo es poseedor de la verdad. Y ya, claro, el juicio social. ¿El Internet qué papel ha jugado en vuestras historias? A mí tengo que decir que te podría decirte las dos, ¿no? Cosas muy buenas, como por ejemplo, ahora estábamos hablando de, y bueno, yo organizo retiros para personas que han sufrido violencia sexual y bueno, hace 2 semanas después del retiro una de las chicas me escribió un mensaje y me dijo gracias, y yo le pregunté gracias de qué y me dijo he ido a denunciar, ¿no? Entonces el poder de la comunidad salva vidas, literalmente, ¿no? Y lo he visto con este caso y podría decirte muchísimos más, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy clave poder hablar en redes sociales de esto, aunque luego pues haya la parte negativa, ¿no? Que también ahora entraré, pero la parte positiva es que desde que te he visto mi mente ha hecho un clic, el clic del que hablábamos antes, pues de repente se va la disociación con la que llevas viviendo toda tu vida, empiezas a entender el porqué de todo, ¿no? Y gracias a ver tu relato, yo tengo amigas que me han dicho, ostras, Claudia, es que mi madre de 65 años te ha visto en la tele y lo ha contado, la primera vez con 65 años. Con 65, con 14, con 25, porque esto no entiende de edades, ¿no? Entonces, me parece fundamental que hayan referentes en redes sociales que estén hablando de algo tan sumamente importante y grave, y da pues todo este apoyo de esta comunidad que es increíble, pero por otro lado, pues a mí se me cuestiona. Tengo la gran suerte de que sea un 0,5% de las veces, sí, muy poco, pero se me ha llegado a decir, mis abusos han sido continuados durante 15 años, ¿no? Pues con 7 eras niña, pero con 14, si te lo volví a hacer es que te gustaba. No te creo, bueno, el no te creo está, vamos, infinito, ¿no? O conozco a tu abuelo, pues cosa que es mentira, y sé que es mentira. ¿Por qué mientes? ¿Qué ganas con esto? Esta quiere fama por contar cualquier cosa, aunque sea mentira. O la lefa de tu abuelo aún te escuece en el ojo, por eso tienes los espasmos hemifaciales. Entonces, bueno, ha llegado un momento, un punto en el que a veces yo antes al principio borraba el comentario, ¿no? Yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto, ¿no? Con el tiempo he entendido que ese comentario no me lo estás diciendo a mí, me lo estás diciendo a mí y a todas las personas que hemos sufrido esto, ¿no? Entonces, dejo el comentario y la propia comunidad, la propia persona, probablemente se viraliza en este tipo de contenidos, pues hace ya que entre ellas pues, se vayan contestando. Y siempre son hombres los que, detrás de un usuario 35, pero sí. Claro, es que hay que señalar, ¿no? Que no se puede permitir que en Internet, sobre todo porque la violencia en Internet siempre queda impune y si ya es difícil denunciar las agresiones sexuales, o sea, las agresiones machistas por Internet son completamente imposibles. Creo que, Mar, tú aquí has vivido la que más comentarios constantes, ya no solo en general sobre tu caso, sino por el simple hecho de ser mujer y de estar con una cuenta abierta en redes sociales. ¿Cómo ha afectado esta violencia digital en tu vida? Por suerte o por desgracia, como que lo mío fue completamente público. Mucha gente que me cuestionó a mí, y no te hablo ni siquiera de un usuario 33, que obviamente sí, sino gente del sector, ¿sabes? Compañeras o compañeros, a venirme a preguntar que por qué no denunciaba, que por qué lo sacaba en una canción. O sea, como que cosas que era como de... Más mujeres, como que te sorprende, ¿no? Que venga de mujeres que el día de mañana pueden también tener hijas. Yo jamás cuestionaría como el por qué, ni el cómo, y es como que tan normal
Pero pues al final mi única manera fue esa y me armé de valor 4 años después porque lo que decía él, como que vienen cosas en el paso de los años que te recuerda como que el dolor que pasaste en ese momento y te das cuenta de que eso te sigue persiguiendo durante los años y que si no das el paso, al menos en lo que a ti te haga feliz, pues si es en una canción, si es en un libro, si es de cualquier manera, como que contándoselo a un amigo, escribiéndolo en tu libreta, lo que sea, ¿sabes? Pero exteriorizarlo ayuda muchísimo como a que deje de ser tan tabú, ¿sabes? También, por desgracia, supongo, hubo un par de personas antes que yo que también lo denunciaron, entonces pues a mí también me ayudó mucho. Pero es lo que hablábamos antes, como que cuando tú denuncias en ese momento es una mierda, hablando mal, es un horror, es un infierno, pero realmente como que también no se tiene que obligar a nadie porque es muy duro y no somos heroínas. Y menos cuando estás viviendo eso y cuando lo tienes tan cercano, como que es muy duro, ¿sabes? Entonces, la mayoría de personas lo que hacen y lo que hacemos es intentar olvidar lo que ha pasado, es lo más normal del mundo, como que ni siquiera quiero hablar del tema, no quiero saber nada, o sea, quiero seguir con mi vida normal. Pero si das el paso, saber que estás ayudando a muchísimas que van detrás, ¿sabes? No solo en ti o en esa persona o ese agresor, sino en absolutamente un montón de mujeres, ¿sabes? Como que igual las anteriores han podido pasar horrores, pero me han ayudado a mí a que más gente me crea. Pero qué triste, ¿no? Que tengamos que esperar a que Y haya... sí, la verdad que sí. Es que es... Porque también en concreto que esta persona tiene 4. Claro, claro. ¿Sabes? Pero por Personas eso que han tenido que decir para que alguien les crea. Bueno, ¿y qué conductas creéis que dan la alarma para identificar esta violencia digital? Todo lo que tiene que ver con contenido íntimo, con manipulación, chantaje, cuando en una relación de pareja bueno, se tienen X tipo de conversaciones, cómo eso puede generar también un arma de doble filo, ¿no? Con lo que luego el agresor puede coartar, chantajear, manipular, que vuelven a ser también impedimentos para dar siguientes pasos. Afortunadamente que haya nuevos modelos, nuevas referencias en temática feminista, en temática de género, en temática de igualdad, da una señal de esperanza, da una puertecita sana y esto también es una realidad. Luego también hay otro tipo de violencia, ¿no? Sobre todo en el tema de la pareja, que es las contraseñas, el revisarte, la geolocalización, el compartir la ubicación, ¿no? Ahí también tenemos que tener cuidado de qué compartimos, aparte de vídeos íntimos, de hacer videollamadas, compartir vídeos. Es muy curioso porque muchas veces en la agresión hay una falsa sensación de cuidado, de protección, ¿no? Entonces, desde ese punto, donde yo, en la parte más vulnerable, al final todos necesitamos de otras personas, me doy a mi pareja, pongo confianza, pongo cariño. En ocasiones yo trabajo mucho en consulta. Al agresor se le quiere. En algunos momentos, ¿no? En el principio, antes de que estalle todo, es que hay mucho vínculo. Entonces, y durante. Sí, sí. Eso me lleva a hacer muchas cosas que a lo mejor racionalmente, conscientemente, no le veo el largo plazo que pueda tener. Pero es súper importante poder hacer una educación, una sensibilización previa para que, dado el caso, ¿no? Pongamos esos límites, esas red flags, para no pasar por ellas, porque nos protegen, porque protegen que cierta situación escale a mucho más. Ya hemos hablado que es súper difícil en general denunciar cualquier tipo de agresión, ya denunciar la violencia digital es más complicado todavía. Sí. ¿Y tú crees que la justicia está actualizada para este tipo de violencia? No. O sea, el derecho siempre hay que entender que va a ir por detrás de los avances sociales y de los avances tecnológicos y, por lo tanto, los juzgados también. Sí que ha habido ciertos avances, sobre todo cuando se trata de violencia de género, que ha habido una orden de alejamiento o ya una medida, una pena accesoria de prohibición de comunicación, los delitos de quebrantamiento hasta hace no demasiado tiempo, cuando se hacían a través de los estados de WhatsApp, ¿no? Que directamente ponían ahí una amenaza a la mujer que, con respecto de las que tenían estas medidas. El dar un me gusta, una petición de amistad, las llamadas perdidas, pues hasta hace no tantos años cada juzgado actuaba de una determinada manera, entonces ahí había obviamente una gran impunidad.
Hoy por hoy sí que en relación a este tipo de delitos, que son más concretos porque son de quebrantamiento, sí que hay ya cierta uniformidad en los juzgados. Sí, a través el Supremo, por ejemplo, de las llamadas perdidas ya desde 2020, se entiende que ahí hay un quebrantamiento. Si tú estás en redes sociales, estás expuesta a la violencia. Y si te eliminas de todas las redes sociales, te aíslas. ¿Vosotras qué pensáis? Es que yo violencia digital, claro, al no tener comunidades así, pues no he sufrido, pero sí que he sufrido acoso digital, más como llevado a personas que no tenemos una comunidad así, y son pues los mensajes desde cuentas falsas, al principio haciéndose pasar por otras personas, simplemente provocándote para que tú saltes y vuelva a existir ese contacto. Cuando tú ya has cerrado el contacto y ya no quieres saber nada de esa persona, pero esa persona sigue, pues lo hace mediante cuentas falsas, luego mediante cuentas que si mi expareja se llama Pepe, pues la cuenta era Pepito123, o sea, ya directamente soy yo y me da igual, y además el mensaje ponía soy yo, pero te siguen escribiendo, vamos, yo me he borrado cuentas de Instagram, me hice otra cuenta, me la borré también, me he borrado la cuenta de Gmail, porque era acoso constante, mails todos los días, a todas horas, además con fotos y de todo, o sea, no un mail de 4 letras, no, o sea, un mail de yo qué sé, intentarte convencer, de contarte mentiras para que vuelvas a retomar el contacto, aunque sea defendiéndote de que eso no era verdad, y vamos, que casi me borro el Duolingo. O sea, todos los caminos por los que te pueden acosar, pues los utilizan. Entonces, a lo mejor no sé si se entiende como violencia digital, pero desde luego acoso... No, es violencia completamente. Tengo amigas que sus exparejas les acosan por todas, pues por LinkedIn, por Kik. O sea, ella tenía abierta una cuenta de Kik de cuando tenía, yo qué sé, 12 años y intentó contactar por ella por Telegram y al final como que no sabes si borrarte todas las redes sociales para que te dejen en paz, pero claro, ¿por qué tienes que dejar de estar conectada con algo que te gusta, no? Sí, completamente. Es que, bueno, yo hace poco, de hecho, recibí... Claro, a mí en mi caso no es violencia de género, no es maltrato, ¿no? Pero al final, ¿qué pasa? Que hay muchísimos hombres que se sienten atacados, ¿no? Y hace 2 semanas aproximadamente recibí un mensaje de un pedófilo que hacía activismo y divulgación a favor de la pedofilia, donde sus publicaciones eran que me guste una niña de 6 años no es delito, es orientación sexual. Por Dios. Está, bueno, y muchísimas más, donde él me reenviaba un clip de un podcast donde había estado y me decía, por culpa de mierdas de personas como tú, yo estoy señalado. A ver si dejas de hacer estas basuras de charlas que hacéis y nos dejas vivir tranquilos. Porque si tú puedes estar tratándote y puedes ir a terapia, ¿por qué yo no puedo? ¿Porque me gustan menores de edad? Un poco el resumen, ¿eh? Entonces, bueno, yo denuncié esto y la plataforma dijo que no había delito de odio ni de violencia. Entonces, bueno, es que es como encima, ¿no? Encima que estás haciendo contenido para que esto vaya erradicándose, pasa esto y ni la plataforma te apoya. Claro, el problema es que el espacio para hacer divulgación positiva también está para hacer divulgación negativa. Correcto. Y el problema es que también como sociedad no tenemos que señalar estos comportamientos. Igual que lo decías tú, dejar los comentarios, me parece muy importante, porque yo también borro muchos comentarios que digo, es que no, o sea, vas a decir esto en tu cuenta, la mía no. Pero es verdad que hay que señalar a veces a la gente cuando hace este tipo de barbaridades para que la gente le diga que eso no está bien. Porque si al final normalizamos y permitimos eso, luego sobre todo la gente más joven acaba diciendo las cosas que dicen. Y yo creo que nosotros hemos normalizado, por ejemplo, mucho el comentario este de 4 letras y banalizamos y hacemos normales y sí, la violencia... Pues, sí, ya es la violencia, es como, ya está, nos toca por lo que nos toca y ya está. Sí, yo igual siempre lo he hablado con mi madre y siempre es como que mi madre siempre me ha dicho desde pequeña que siempre tengo que intentar como que mi foco siempre esté en las cosas positivas, ¿sabes? Entonces cuando veo esas cosas digo, pues ya, realmente yo no voy a educar a nadie, ¿sabes? Mi padre me dijo una frase que me encantó, yo con la violencia que sufrimos nosotros en redes sociales, es que es imposible hablar con alguien que no te quiere escuchar. Literal. Entonces es importante hablar para la gente que nos escucha, la gente que nos quiere comprender, ¿no? Y dejar de hablar con la gente que no nos quiere entender. O que no escuches nunca una crítica de alguien que no le escucharías un consejo. También.
Pues chicos, este año se cumplen 50 años del 8 de marzo, entonces me gustaría que hicierais una reflexión final de qué tendría que cambiar este año para que el año que viene nos tengamos que volver a sentar aquí los mismos otra vez a hablar de lo mismo. Pues muchas cosas, creo yo. Pero a mí me gustaría que cambiara una cosa que veo súper necesaria, sobre todo en cuentas de adolescentes y de gente joven, no solamente adolescentes, y es el uso de las cuentas falsas, el control de las cuentas falsas. Porque aquí está usuario 5 que te dice algo de tu nariz, algo de tu inteligencia, algo de no sé qué y se va a tomarse un colacao. Pero tú te quedas en tu casa pensando a ver si es que mi nariz es verdad que tiene un problema o a ver si es que es verdad que soy una mentirosa o a ver si es que soy no sé qué. Y yo creo que si eso estuviera más controlado de parte de quien sea que lo tenga que controlar, si tu cuenta tiene tu nombre y tu apellido y tu foto, a ver si los tienes bien de ir a poner ese comentario, a ver si te atreves. Entonces, Yo lo he recibido de forma personal, ¿eh? O sea, a mí me lo han gritado a la cara, me han llamado guarra, hija de puta, o sea, hay gente ya que no tiene ni vergüenza, o sea, que la pantalla les hace más fuertes, pero hay gente que no, que ni lo necesita, ¿eh? por Dios. ¿Queréis hacer una pequeña reflexión? Sí, lo que hay que cambiar es el sistema patriarcal, o sea, es el que tiene que desaparecer. Y para ello es verdad que afortunadamente desde además la Constitución tenemos la igualdad formal, fue como la primera piedra en nuestro país, aunque solo se nos nombra 2 veces en la Constitución, pero digamos que ahí fue el inicio, ¿no? Y que poco a poco esa igualdad formal a día de hoy se puede decir que sí que existe, pero la igualdad real y efectiva no. Y mientras sigamos teniendo una pornografía que lo que refleja es violencia extrema hacia la mujer, que la edad de acceso a esa pornografía cada vez es menor, que está en torno a los 8 años, y que entonces la socialización de esos niños pasa a través de esa pornografía, donde nos van a seguir viendo de forma cosificada, deshumanizada y reducida a cuerpos, que luego además existe, como están casi unas 300.000 mujeres en nuestro país en el sistema prostitucional, donde los hombres por un módico precio pueden ir a violar a mujeres de forma sistemática, pues mientras estas 2 bastiones del patriarcado sigan estando presentes en la sociedad, por desgracia creo que nos volvemos a juntar el año que viene, el siguiente y el siguiente, porque el cambio o es estructural o no habrá una igualdad real. Sí, yo iba a ir un poco por allí, me encantaría, ¿qué tendríamos que cambiar, no? Pues el sistema judicial, el sistema policial, la educación, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo no me quedaría solo en qué tenemos que cambiar para no vernos el año que viene, porque nos volveremos a ver y yo encantada de volver a estar aquí, sino que sí que animaría a todas estas personas víctimas supervivientes a seguir hablando y que igual el año que viene podamos hablar con unas cifras mayores porque la gente lo denuncia más, porque la gente lo habla más y que no se sientan tan solas, ¿no? Y que quizás esto de hoy les haya servido. En cuanto a salud mental, no tiene sentido que la salud mental sea un privilegio. Los procesos, como habéis dicho, duran mucho tiempo y tiene un desembolso económico grande. Muchas veces vemos que los casos se pierden por el camino por aspectos que no están bajo control y que son limitaciones y limitaciones y limitaciones que complejizan mucho más algo que ya de por sí es horrible de poder empezar a abordar. No sé a cuánta gente le pueda llegar esto, espero que a muchísima gente, pero también siento que desde pequeños nos pueden enseñar lo que es pues una buena educación de relaciones, pues sexual. O sea, cuando yo lo viví era como que yo no sabía identificar absolutamente nada porque nunca nadie me habló del tema, nunca nadie... yo pensaba que era algo como que pasaba pues, que a muy poca gente o en las películas, ¿no? Como que sientes que es algo tan lejano y realmente al final puede ser alguien que tú jamás esperarías que fuera y alguien que parece que te adora y te ama y al final es alguien de la familia o es alguien de tus amigos, es tu pareja o quien sea. O sea, como que suena muy loco, pero de verdad es así. Siento que eso se nos tiene que educar y enseñar desde que somos pequeños para intentar evitar que, aunque te lo digan, es probable que pase igualmente, pero si se pueden evitar las máximas, mejor. Y es verdad que si la educación ya partimos con una base y que empezamos a darnos cuenta de ciertas señales, es mucho más fácil salir al principio que cuando ya estás metida completamente. Entonces, la educación yo creo que es fundamental para que ojalá no nos sentamos aquí el año que viene. Chicos, me ha encantado esta charla, sois maravillosos, pero se nos está haciendo tarde. Por favor, nos vemos el día 8 de marzo, donde siempre, en las calles, así que nos vemos en la Mani. Okay. ¡Vámonos! If you're offended by this soul,
you're clearly doing something wrong. If you're offended by this song, then you're probably saying, boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. But girls will be women.